A ver, vamos a ver que no. Listo, no ha hecho nadie. Bueno, para terminar un poquito la idea de la clase pasada vimos herencia, la idea es tratar de profundizar y ver cómo se usa y hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer esta clase y la clase que viene seguramente también algún otro ejemplo más arrojado para empezar a acostumbrarnos cómo tenemos que usar la herencia, para qué nos sirve, qué implicaciones tiene, qué puedo hacer y qué no. Pero bueno, vamos a tener bastante ahí. A ver, del juego de dados, ¿se acuerdan de la clase 2? Teníamos un juego de dados con un cubilete, nos había quedado el cubilete, el jugador, el dado y el juego, ¿sí? Las clases principales. Alguien creo que quería hacer trampa en el juego de dados, no me acuerdo si está por acá el que quería hacer trampa, y bueno, la idea es esa, agregar la funcionalidad del jugador tramposo. ¿Qué significa? Que ese jugador tramposo utiliza dados cargados que favorecen la salida del 5 y el 6 respectivamente. Ahí está, Gonzalo, anotamos. El 5 y el 6 respectivamente la mitad de las veces que se tira el dado, ¿sí? Es decir, que cuando yo voy a tirar el dado, este dado tramposo va a salir el 5 o el 6, la mitad de las veces tiene que salir. A ver, entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer, ¿cómo agrego esto? ¿Cómo se les ocurre que se puede agregar esto? Bien, Iglesias sí. Joaquín ya, fíjense que lo que propone Joaquín es justamente, no hay que verlo, por ahí acá no surgió, y está bueno eso, no voy a empezar a agregar un conjunto de if dentro de mi juego, dado en inglés. Eh, exacto. Que, y ahí vamos a ir por ese lado, bien. Dazo, sí. Pero bueno, uy, ahí sigo agregando la gente. A ver, entonces, ¿cuál es la idea? Justamente, no voy a agregar un conjunto de if y no voy a empezar a agregar switch, case o todas esas cosas para poder incorporar el comportamiento de mi juego, ¿sí? Porque cada vez que yo haga un if, por hacer un tipo, y gracias, Mercedes, y vayamos trabajándolo, nosotros lo que tenemos que hacer es directamente pensar en que hay funcionalidad que está distribuida. En este sentido nos va a aparecer la clase dado, por ejemplo, que tenían, se acuerda, el valor y las caras, y lo que vamos a cambiar es, como dijo por ahí Joaquín, cambiar Joaquín o Gonzalo iba por un lado, vamos a ir con el dado primero, y fíjense que el dado cargado, la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿es un dado? Sí. Sí, es un dado. ¿Cambia algo que justifique que sea una herencia o que tenga hizo alguna adaptación? Y la otra respuesta es que sí, cambió el comportamiento del tirar, ¿sí? Fíjense que dado cargado 5 hereda de dado y lo que se hace es, hago un valor aleatorio y la mitad de las veces, acuérdense que salía entre 0 y 1, la mitad de las veces va a entrar al if y la otra mitad va a entrar al 5. Cuando entra el 5, devuelvo 5 y cuando entra acá, como llamo super tirar, uso el tirar de dado, ¿sí? Entonces hasta ahí tenemos el dado cargado 5. Y el dado cargado 6 es similar, pero sí, va a tener un poquito más, Joaquín. Va a tener el 50 más un sexto de arriba que hereda. El 5 y el 6, exactamente. Entonces, fíjense que en este lugar también hacemos lo mismo. El random del super tirar, 50% va a entrar y si no va a devolver el 6. ¿Ven algo raro en esto? ¿Nada? ¿Funciona esto? La Que, pregunta. El jugador después vamos a ir, todavía con el dado, simplemente el dado. Ahí me gustó Lautaro. El man random entre 0 y 1 era. eh, no, no hay ninguna variable en público, no tiene ningún valor, ¿sí? No, no pasa nada. Acá está el problema, ¿sí? Hay un mal uso de la herencia porque estamos creando clases por cada valor de una variable. ¿Qué pasó? Fíjense que acá no reconocemos el 5 como un dado, y no reconocemos el 5 como una variable, y no reconocemos el 6 como una variable, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar eso? Cuando vayamos a funcionar, lo vayamos a usar, nosotros estamos haciendo dos clases para el dado 5 y el dado 6. Y si alguien quiere cargar el dado 1,
tendría que hacer una clase nueva. Y no hay comportamiento nuevo, ¿sí? Es simplemente que nos quedó un error que se conoce como de clase versus instancia. La probabilidad, perfecto, Beltrán. La probabilidad también, fíjense que acá decimos 0,5, si el día de mañana queremos cargar el dado en 0,6, 0,7, 0,9, y no, tampoco podemos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, si lo cargamos así, tenemos que crear una clase nueva. ¿Por qué? Porque nos quedan constantes en código. Siempre que haya una constante en código, nos va a quedar un valor pegado en nuestro código. Para poder cambiarlo hay que hacer una clase nueva, hay que dar de vuelta y hay que buscar. El constructor, acuérdense que los constructores no se heredan, hay que hacerlo y vamos a ir directamente, nos va a quedar algo así, el lado cargado, y vamos a ir acá, acá dejé la clase 2, vamos a ir a crear un paquete nuevo, este lo vamos a cerrar, vamos al proyecto nuevo, clase 4, y lo que voy a hacer para mostrarles, voy a ir llevándome objetos voy a copiar el dado, y como yo puedo heredar, piensen que muchas veces no tenemos ni siquiera acceso a la clase dado, no podemos saber el código. Entonces voy a pegar el dado, y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear, acá está el dado, la clase nueva, dado cargado, que hereda de la clase dado. ¿Sí? Fíjense que heredó de la clase dado, recibe todo, obviamente nos va a faltar el constructor. ¿Sí? Fíjense que dado, cuando tenía un constructor, el dado recibía la cantidad de caras, sí o sí tenía que recibir. No estaba el constructor vacío. Con lo cual lo que dice Gonzalo de super con vacío no se puede hacer. Porque no existe el constructor del padre vacío. Fíjense que si yo digo public, dado, cargado, vamos a poner sin valor, por ejemplo, ahora digo super, para invocar el constructor, me da error, porque no está el super vacío. Sí existe el de la cantidad de caras, con un número 6, es el constructor que teníamos. Ahí lo tenemos. Entonces, el dado cargado nuestro tendríamos que especificar la forma más simple, la cantidad de caras, porque sigue siendo un dado, y el lado cargado. Y nos queda especificado la cantidad de caras y el lado cargado. Hacemos super para invocar el constructor de la clase padre, pero le damos la cantidad de caras. Y eso, cuando hacemos esto en la primera línea, acuérdense, va a llamar al super de acá arriba. Y el último valor lo va a inicializar en un tirar. Hasta ahí lo tenemos hecho eso. ¿Qué nos falta? Nos falta declarar esta variable que nos dimos cuenta, private int lado cargado. Fíjense que como pongo el mismo nombre de la variable, voy a tener que decir this.lado cargado, lado cargado, y ahí lo va a marcar con azul, se vuelve lado cargado. Y por ahora teníamos de acá. Acá el que quiera, es cuando se construye el objeto, Juan. ¿Sí? Fíjense que cuando se va a llamar se va a crear. Y ahora vamos a hacer un par de ejemplos para que lo vean. ¿Qué cambiaba entonces? Este lado cargado, sí o sí, el comportamiento que tenés, lo que nosotros hacemos es hacer el public y vamos a cambiar el comportamiento de nuestro padre, public int tirar, y se llamaba tirar dado, ¿lo llamamos o tirar? No me acuerdo cómo lo llamamos. Tirar, que era el dado, ven que teníamos acá arriba, y decir tirar, cambio el comportamiento de mi padre, ahora queremos el 6 y el 5, exacto, ahora voy a hacer algún ejemplito con eso. Entonces tenemos tirar y ¿qué vamos a decir? Si, y acá digo mat.random, es mayor, el mayor lo tengo acá arriba, que 0.5, va a entrar acá, 50 por b, podemos hacer mayor o menor, eso depende, menor de 0.5, creo que menor nos va a quedar mejor, no mayor. Bueno, después lo vamos viendo a medida que vamos trabajando a ver cómo queda el porcentaje. Acá viene fácil, la mitad de las veces decimos return super.tirar. Entonces ahí llamamos al super. ¿Qué se va a invocar? Como decimos super, se va a invocar el método de nuestro padre y va a ser el random común. ¿Sí? En el 0.5 es lo mismo, Joaquín.
Cuando le agregue después un valor, ahora cuando lo pongamos en variable, por ahí no, y ahí lo vamos a pasar. ¿Y qué valor debería salir para que entre en ese if, entonces, profe? Sale, fíjate que el random nace un valor entre 0 y 1. O sea, la mitad de las veces debería salir entre 0 y 0,5 y la mitad mayor que 0,5. Si sale 0,4, el random no entra acá, va al tirar. ¿Sí? Entonces, va al de arriba, ¿sí? La mitad de las veces justo. Está bien. Que hay. Y acá si no decimos return y no vamos a poner 6, vamos a decir el lado cargado. Ahí devolvemos. Después ahora lo llevamos con una variable para no llevar y mostrar cómo varía. Claro, y ahí va a poner el número que le pusiste vos. Exacto, el número con lo que lo creamos. Ahí Lo que sería la trampa. Ahí viene la trampa. Este dado cambió el comportamiento de su padre, hizo el tirar y además puede agregar métodos, ¿sí? Nosotros podríamos agregar con sur generar métodos, getter y setter, podríamos cambiar el lado que está cargado. ¿Sí? El get lado cargado podríamos preguntarle y cambiarlo. ¿Sí? Podemos incorporar métodos, no es solamente que dejamos los de dados. Ahí tenemos el tirar y entonces lo que vamos a hacer ahora, acá adentro voy a meter un main. Vamos a poner para poder ejecutar. Una pruebita chiquita, aunque sea, para ver cómo se usa. Entonces, fíjense que yo ahora, exactamente, eso va a ser lo que va a hacer. Función de su padre es tirar. Super es un llamado a la función del padre. Eso lo que hace Juan Manuel, el super, es llamar a mi padre este método. ¿Qué pasa? Si yo no digo super, yo digo this, me llama a mí como objeto. Entonces, entra en ciclo. Ahora lo vamos a probar y probamos todas las alternativas, así no se quedan con dudas ahí. Entonces, fíjense, yo ahora voy a crear dado de 1, se vuelve new dado. Y fíjense, le vamos a poner un dado 6. 6 la cantidad de caras. Y vamos a decir dado de 2, pero lo vamos a crear como dado cargado. De 2 se vuelve new dado cargado. Y vamos a decir que está cargado el lado 6. Tiene 6 lados y está cargado el lado 6. Me quedó 2 veces dado. Ahí lo tenemos y lo llevamos. Bien. Entonces vamos a hacer un for int 0 i menor que 20 veces. No más. Vamos a hacer un sysout. Vamos a poner d1, 2 puntos, más d1 punto tirar, más, entre comillas, guión, vamos a poner un guioncito, más, por acá, no me tomo el primer enter, d2, 2 puntos, más d2 punto tirar. Fíjense que lo único que hago es llamar los dos dados y vamos a comparar los resultados. El segundo dado tendría que tener muchas más veces el número 6. No una locura, pero sí muchas. En 20 debería aparecer en promedio 10. ¿Sí? Y fíjense que acá tenemos, en los ejemplos, no es que aparece mucho, pero ven, 6, 6, 6. En este lado tenemos más preponderancia del 6, y en el otro está distribuido. ¿Sí? Entonces ahí es donde aparece el dado cargado, en un 50%. De nuevo, decimos qué lado y qué queremos. Ahora, esta constante, como se dieron cuenta ustedes, también es una constante en código. Porque ¿qué pasa? Si hay un jugador que es más ansioso, ven que acá me tira el 50% de las veces, pero me sigue tirando un 4, un 2, un 3, y lo quiere cargar más todavía el dado, no puede esta clase. En el if nos quedó pegado, no, nos quedó pegado acá un 0,5, ¿sí? No podríamos decir un 0,5, un 0,3. Tendría que ser algo configurable, por decirlo de alguna forma, de el dado cargado. Entonces lo que podemos poner es un private doble probabilidad. Entonces venimos acá. Por defecto podemos tener nuestro constructor por defecto y pro se vuelve 0,5. Por defecto crea el valor. Sí, Juan Manuel. Ah, Dago, Santiago. Justo vi que levantaron la mano. Sí, no, hay cosa que siga funcionando lo que armaste recién, el objeto de recién. Cosa que No, siga funcionando. Exacto. Yo defino, cuando creo el constructor, defino lo que quiero. Si yo quiero que sí o sí me pase del lado, no tengo valor por defecto,
No pongo ese constructor y pongo 1 con el doble. Claro, y si te dice el enunciado que la probabilidad es obligatoria, te tenés que agregar en el... Exacto, si la probabilidad es obligatoria y es algo, listo, este constructor no va, lo Claro. sacan, porque no hay un valor por defecto. Hay veces que no saben qué valor poner por defecto y sí o sí lo tengo que tener. Y exacto, como dice Juan, es lo que vamos a agregar es al constructor la variable, la probabilidad, le agregamos constructor y en el lugar. Nahuel, decime. Sí, y una duda me surgió. Al generar un setter del dado cargado, ¿no te Sí. pueden entrar al código y ponerte en vez de un 6 un 1 y que jueguen en Sí, contra? exactamente. Cada ¿Eso vez, se y ahí puede poner está previo? lo mismo que acá, las probabilidades, yo ahora puedo agregar métodos getter y setter, y nosotros tenemos el control sobre el objeto, y por eso nosotros podemos decidir, acá agrego los dos, getter y setter. Si yo no agrego el set, probabilidad, nunca lo pueden cambiar. Una vez que se creó, no se puede cambiar la probabilidad. Y una vez que se creó el lado cargado, que es lo que decía Nahuel, no lo dejo que se use, no lo dejo que se cambie. ¿Significa que solamente todos van a tener 6? No. La idea es que puedo crear un dado con 6 y puedo crear también un dado cargado con 5. ¿Sí? Lo único que quiere decir es que no lo puedo cambiar. Y le cargo el 1, por ejemplo. ¿Ven? Ahí hice un dado cargado, pero no puedo cambiar una vez creado el lado que está cargado. Esa sería la diferencia. Para probar, vamos a agregar una comita y vamos a poner 0.9 y el 90% de las veces debería salir el 6. No va a salir porque no lo toqué acá. El valor de probabilidad lo tenemos que poner acá, que era al Pro. tiro del... Pro. Entonces, a ver, de vuelta, sí. ¿Quién me dijo algo? Vamos por ahí, probabilidad. Acá, pro, gracias. Ese es el nombre, pro. Pensé que me pregunta. Probabilidad, justo estaba leyendo el chat. Me dicen, entonces podemos tener un dado cargado con 2 valores a la vez. No, uno solo está cargado, en este caso. No con 2 valores. Podemos tener 2 dados distintos, pero el objeto es el que está cargado el dado. El objeto es el que tiene el valor. Beltrán dice, ¿se puede editar el porcentaje sin la necesidad de acceder al tiro del dado? La probabilidad, gracias Juan, era sí, se puede editar antes de crear y se puede editar si nosotros lo dejamos. El set probabilidad le tenemos que habilitar. Nosotros, si no ponemos ese método, nunca le pueden cambiar la probabilidad. De probabilidad en el constructor estaba el tercero, lo habíamos puesto acá, doble DD le puse y lo cargué a probabilidad, cuando estábamos hablando hoy. En la instanciación se crea. Agustina, decime. Me parece que tiene que ver con lo que estabas diciendo recién, pero no entendí. Cuando vos creás el constructor que recibe la probabilidad como parámetro, digamos, Sí. aún si no tenés el set de probabilidad, ¿lo podrías recibir como parámetro igual? ¿O no tiene que ver una Sí, cosa con la otra? fíjate que, sí, perfecto. Fíjate que yo acá le paso el 0,9 y el 6, el lado cargado y lo demás. Se llama este constructor. Sí. El constructor accede a mis variables, porque yo soy el dado cargado, ¿sí? Párense en el lado de la clase. ¿Sí? Entonces, nosotros somos claro. el dado cargado, puedo acceder a las variables, las seteo. Pero ¿qué pasa? Ahora yo salgo del constructor y digo de 2. ¿Qué le puedo aplicar a este objeto? Y fíjense que no. Puedo pedirle la cantidad de caras, porque le heredó de dado. Le puedo pedir el lado que está cargado. Le puedo pedir la probabilidad, el último valor, pero no puedo cambiar nada. Le puedo decir que se tire. ¿Sí? Claro, la única forma sería mediante el constructor. La única forma sería constructor. Por eso, una vez que creamos el objeto, quedó creado con el valor fijo. ¿Sí? Entiendo. Quedó con el lado fijo, con la probabilidad fija. Si no agregamos los set, eso no se puede cambiar. ¿Está bien o está mal? Depende del contexto. ¿Sí? Si acá no queremos cambiarlo, está bien esta solución. Si había que poder cambiarlo, hay que ponerlo set. Pablo nos dice, la probabilidad de que salga 5 o 6 es el 50% del primer if, y el 0,5 por 3 que salga en la instancia del otro if, por 0,3 no, por 0,16 sería 33, sí. Eso es lo otro que decía hoy que dijo Joaquín. Fíjense que en realidad es más alta todavía la probabilidad, lo que decía Joaquín, por si alguno no lo sigue en matemática, va a tirar la mayoría de las veces, si es mayor que esto, entra acá adentro. O sea que llama al super. Entonces tiene 1 en 6 de salir el lado cargado. Y si no viene acá, entonces tenemos toda esta probabilidad más 1 sobre 6 para llevarlo. Más que nada ese. Es muy finito. No es exactamente 50%. El que está haciendo trampa no se preocupa con tal de que le dé para él. ¿Sí? Pero bueno, mayor de probabilidad, fíjense que tiene que 0,6, entra acá adentro. Entonces si nosotros pusimos 0,9, cuando salga 0,91 va a entrar en el super y va a llamar al tirar común.
Y si no, nos devuelve el valor que tenemos. Así está bien el tirar. Y fíjense que ahora le pongo 0,9. Y acá, cuando le ponemos 0,9, nos queda, casi siempre sale el 6. No significa que siempre va a salir el 6, ¿ven? Acá salió un 4. No significa que siempre va a estar el 6, sino que el 90% de las veces tiene que salir el 6. Exacto, el super, si lo quieren ver, es como el dis, pero del padre, ¿sí? Y es siempre estático, ¿sí? Yo estoy haciendo super y el super de la clase dado cargado llama al super de dado. Listo, no hay mayor asunto. Es una palabra clave. Después la clase que viene les hago un repaso de dis y super y hacemos ejemplos con numeritos para que vean cómo se complica todo. Más todavía, ¿sí? Pero el super es la forma de invocar al método tirar de mi padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacíamos dis, que fue lo que hicimos en la clase pasada, en vez de decir super, el dis es una referencia a mí como objeto, ¿sí? Y yo era un dado cargado. Entonces, cuando llamo al dis, les va a pasar esto. ¿Ven? Que hay un montón de... hasta que se quedó sin memoria. Sin la pila de ejecución se quedó sin memoria, ¿ven? Llamado recursivo y les dice stack overflow. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entró el random, hizo el mat y diso acá, dado cargado, dis. Y vuelve acá. Dis tirar, dis tirar, dis tirar, dis tirar, dis tirar. ¿Sí? Nunca salió. Llama al dis, vuelve, llama al dis, vuelve, llama al dis, vuelve y nunca va a salir de ese dis tirar. Entra siempre el mismo método y se cuelga. Por eso tenemos que decir que queremos llamar al padre. El uso del super para invocar un método lo van a ver siempre y muy parecido con el mismo, adentro del mismo método. ¿Sí? El super tirar se usa en el método tirar. Eso lo van a ver siempre así. El padre es el que dice que heredó. En este caso, dado era el padre. ¿Sí? Acuérdense, de ahí viene la herencia. Agustina, decime. Sí, perdón, vuelvo a ver sobre lo mismo. Cuando vos llamás, cambiás la probabilidad en el main que pusiste, bueno, ahora voy a llamar al constructor con la probabilidad 0,9. Sí. El dado se llama D2 igual. O sea, estás creando un nuevo objeto que pisa el anterior. Acordate que estoy ejecutando de vuelta el programa para hacerlo. En cada Ah, ejecución o sea, creo un objeto nuevo. Acordate que pongo play. Cuando pongo play se ejecuta esto de vuelta y creé el dado. ¿Sí? Claro, no estoy creando... La variante con el set es que no tenés que ejecutar el programa de nuevo. Lo podés Claro, cambiar ahí con la mismo. variable del set yo podría hacer 0,5, vamos a suponer el set. Esta sería la diferencia. Yo pongo acá el dado y le podría decir acá d2.set probabilidad 0.01. Muy bajito le vamos a poner probabilidad. Entonces, el 6 va a ser la misma probabilidad que cualquier número, porque llamamos al super. Entonces, salvamos esto y la seteé en 0,9, pero van a ver que no aparece el 6 siempre, ¿ven? Aparece cada tanto el 6. Sí, entiendo. ¿Sí? El super lo hacemos, el super tirar, para no poner acá de vuelta mat random en el tirar. Joaquín, decime. En la filmina decía que el super había que llamarlo en la primera línea. ¿Qué diferencia habría En el constructor, fíjate, Joaquín, en el constructor, fíjate que yo lo puse en la primera línea. Los constructores son un caso especial de los métodos. Los constructores no se heredan, y fíjate que el super, cuando lo usábamos ahí en la filmina que decís, se llama en el constructor. En la primera línea, el super, fíjate que acá no tengo el nombre del método, y se usa para invocar. Ahí lo crea, y fíjate que si yo le saco esto, y lo pongo acá abajo, me tira el error, ¿ves? Dice que tengo un error. ¿Qué pasa? Como vos inicializás variables, lo que hace Java es, bueno, lo primero que hace, iniciar las variables del padre. Porque claro, si no porque iniciás las variables del padre, vos por ahí sí, las podés usar acá abajo. Ya las podrías usar acá abajo las variables. Yo podría decir this.get cantidad de caras, por ejemplo. ¿Ves? Ya la puedo usar, pero nunca la inicialicé. Entonces siempre el super tiene que ser el primero para evitar ese problema. Mat random tiene que ser mayor que probabilidad. Ahora lo mostramos, Juan, esa parte matemática. Con el super se recicla una variable ya creada. En realidad el método reutilizamos. No sabemos cómo se tiró el dado, ¿sí? Fíjate que hasta quedó escondido. Si el dado se hacía con una encuesta o lo hacían por cualquier forma distinta, el tirar dado, estamos usando como el tirar dado del padre. No sabemos cómo se hace. Estaría, bueno, Joaquín lo que dice, estaría trabajando con un objeto. En realidad, el objeto sí está instanciado porque yo soy el objeto, pero puedo tener atributos que no tenga instanciado.
Podría ser cantidad. Sí, depende de que, como es privado, fíjense que acá por ahí lo que dice Juan Ignacio, si puedo hacer dis.cantidad de caras, y fíjense que no lo puedo hacer igual a cantidad dis, así la variable se llama cantidad de caras, no lo puedo acceder porque es privada la variable. Entonces, desde afuera de la clase no la conocen. Por más que yo haya heredado, no tengo acceso. ¿Sí? Cuando veamos los demás modificadores, sí vamos a tener que es uno que es protegido. Y podría setear y no usar el super, por ejemplo. Después, lo que le decía recién con Agustina, es yo lo puedo cambiar en cualquier momento. Ahora, si le dejo el set probabilidad, yo elijo qué métodos pueden cambiar el atributo. ¿Sí? Entonces, ahí en base lo puedo hacer. Incluso podrían haber no usado el super y haber puesto el mat random acá adentro, como lo habíamos usado en dado. Definirlo de vuelta, y también va a funcionar hacer esto. Pero bueno, el cantidad de caras no lo tienen acceso, tienen que hacer get cantidad de caras. También va a funcionar, ¿sí? Son distintas formas de ir haciéndolo o hacer una implementación distinta, porque quieren hacer justito esa trampa. La idea es que, bueno, conceptualmente el dado cargado, y que quede claro eso, es un dado, y no dejar constantes en código, ¿sí? Cada constante en código que dejemos nos va a implicar directamente que cada algo nuevo tenemos que hacer una clase nueva, ¿sí? Si queremos un valor nuevo crear y poder hacer que el dado cargado tenga en vez del 6 el 5, necesitamos crear una clase nueva, un archivito Java con todo el problema. Acá yo puedo crear el dado cargado, el 1, con un 0.9, si quiero, o 0.5, y listo. Usé la misma clase, ¿sí? Creé un objeto nuevo, es decir, que creé en memoria un objeto nuevo, pero con valores nuevos del lado que está cargado y probabilidades nuevos. Con la primera solución de las filminas, eso no se podía hacer con esta. Es más, con esta tampoco. Con esta no se podía hacer, ¿sí? Porque sí o sí necesitábamos crear una clase nueva, porque solamente podíamos cargar el dado 5 y el dado 6, por haber puesto un return acá adentro. Sí, Santiago, decime. Ahí sería que está hardcodeado, ¿no? El código. Hardcodeado muchas veces lo utilizan, ¿sí? Nosotros decimos constante en código. Siempre que haya una constante en código, tengan cuidado. ¿Cómo se soluciona? Poniendo una variable en vez de la constante. Después, si la quieren cambiar o no, es otro asunto. Pero ya ponen una variable y por ahí se dan cuenta que estaban haciendo lo mismo en otra clase, que era idéntica. Entonces, se ahorran una clase versus instancia. Por eso se complica más reconocer el clase versus instancia. Bueno, y acá, para terminar con la parte de dados. No tiene sentido, Juan, porque el dado no tiene un dado cargado adentro, ¿sí? Ah, bueno, eso se puede hacer un objeto, un tipo de variable. A ver, siempre acuérdense esto, para entender un poquito. Vamos a poner por acá, vamos a ir a un Paint, mi querido Paint. Acuérdense siempre, objeto es lo que ocupa memoria. Esto lo vamos a llamar siempre objeto, para no confundirnos. Objeto. La variable de 1 es lo que apunta al objeto. Y cuando la declaro, digo dado de 1, por ejemplo, igual se vuelve new, dado de 6, por ejemplo. Dado de 6, creo que por este lado digo la consulta. Acá estoy diciendo, vamos a ponerlo con otro color. Sí, con esto digo el tipo de la variable. ¿Sí? El tipo de la variable es dado. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, se puede hacer lo que pregunta ahí Juan Ignacio, es de la variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo, por ejemplo, crear y crearla como dado. Porque como el dado cargado es un dado, ¿ven? Esto no me da error. Es un dado, funciona, porque el dado cargado es un dado. Con lo cual esto funciona y el tirar va a funcionar todo bien. ¿Qué es lo que no puedo hacer si yo lo declaro el tipo de la variable de 2, de 3 y de 1 como dado? ¿Qué es lo que no podría hacer? Pero ¿le podés pasar una probabilidad al Ahora no. constructor de dado? Acá sí, porque fíjate que el constructor es dado cargado. No estoy creando... Ah, está, sí. Ahí está el truco. Estoy creando un objeto que es un dado cargado. Pero lo digo que es del tipo dado. Con lo cual, fíjense que si yo pongo D2 y le digo set probabilidad, me va a dar error.
Porque me dice, no, ojo, esta variable, que es del tipo D2, no tiene el set probabilidad. Pero está apuntando a un dado cargado, no importa. La variable dijiste que era dado, con lo cual no existe eso, ¿sí? Ahí es donde se controla. No podés usar los métodos de dado cargado. Ahí lo que terminamos haciendo es, dado de 1, vamos a hacer lo mismo de vuelta, dado, vamos a ponerlo en negro, así nos queda. Ahora. Dado de 2 se vuelve new dado cargado, 6 y 6, cerrarlo ahí. Hicimos que D2 sea una variable que apunta, vamos a ponerle que era del tipo dado, este es dado cargado, y heredó ese dado cargado, con lo cual tiene una porción de él que es un dado también. Y D2 está apuntando a este tipo de variable. ¿Por qué? Porque sigue siendo, por la herencia, sigue siendo un dado. Y es lo que nos va a permitir hacer trampa ahora en el juego. ¿Sí? Hay un montón de cosas que podemos hacer porque como son dados, nosotros podemos decir que D1 apunte a él. Y fíjense que si bien yo le puedo mandar el mensaje a los dos, el mensaje tirar, ¿qué significa? Acá le mando como una paloma mensajera al objeto y le digo tirar. Sí, sabe hacerlo. Le podría mandar el mensaje set probabilidad en 0.9, porque este objeto lo sabe responder. Pero Java, como es fuertemente tipado, controla que el tipo de la variable pueda recibir ese mensaje, ¿sí? El tipo de la variable debe poder recibir el mensaje. Y cuando miramos el tipo de la variable es del tipo dado, con lo cual no lo puede recibir al set probabilidad. Por eso nos da error. Nos da error de compilación. El padre de dado cargado es dado, sí. Dado cargado es lo mismo que dado, pero con modificaciones. Exacto. Lo que es el dado cargado, si quieren verlo, es un caso especial de dado. Es un dado que le agregaron algo, que le cambiaron algo. ¿Sí? Esa es la idea. Justamente, ese es un caso especial, si lo quieren decir. ¿Sí? Algo que modificó. No tiene sentido hacer una clase y no modifiquen nada. Ese es el otro asunto. Siempre algo tiene que cambiar o algo tiene que agregar. Por eso usamos los super para la herencia. Y Joaquín nos dice, pero y cuando puede recibirlo, primero busca el método en el hijo, y si no está ahí, lo busca en el padre. Exactamente. Primero lo busca acá, el tirar, y lo encuentra. Si no lo encontró, lo busca acá. Entonces, por ejemplo, si al dado de 2 le pedimos la cantidad de lados, lo busca acá, no está, y después lo busca en el dado. ¿Sí? Entonces ahí podemos usarlo y tenemos. Podemos reciclar si lo pensamos, lo que dice Juan, reciclar cosas del padre, es como pensar para cambiar cosas del padre. ¿Y cómo le indicamos que hay una herencia acá? Acordate, Juan, que pusimos acá arriba en dado cargado, que hereda de dado. Ahí decimos que dado es un dado. Ahí le pusimos la herencia, ¿sí? Ahí estamos diciendo que el dado cargado es un dado. Si nosotros no ponemos esto, ya el super se nos rompe, el super se nos rompe, y la asignación también, porque nunca dijimos que el dado cargado es un dado. ¿Entiendes? Ahí le estamos diciendo. ¿Alguna otra duda del dado cargado? ¿Cómo vienen ahí? ¿El general, el resto? Bien. ¿Qué otra cosa tendría que tener este juego para poder ingresar? Yo dije una palabra, no la quiero decir. Lo de math random. Fíjate, el math random siempre genera un valor entre 0 y 1. A ver, así. Lo voy a hacer por ahí gráficamente. El math random genera un valor entre 0 y 1. 0 y 1. Nunca es 0, nunca es 1. 0 y 1. Entonces, ¿qué pasa? Si yo elijo, pongo probabilidad acá, 0,7, 0,7, a nivel, el 0 sí es inclusivo, sí, tenés razón. Ahí entonces, vamos a terminar con este. Si hacemos esto, ¿qué pasa? En esta cantidad de lados está el 70% de los números que pueden aparecer. El 70% quedó acá,
y en este pedacito nos quedó el 30%. Entonces, ¿qué decimos? Fíjate que nosotros decimos, si ese valor que se genera, el mat.random, es mayor que probabilidad, el mayor lo tengo acá arriba, es decir, que es mayor que 0,7, 0,9, 0,5, lo que nos va a pasar es que si es mayor, estamos hablando de este pedacito. Es decir, que el 30% de las veces va a entrar en el if, y el 70% va a entrar en el else. ¿Se entendió ahí, Juan Ignacio? Perfecto. Una vez que lo tienen, después ya lo agregan automáticamente, ¿sí? Es el uso. Y lo que dijeron ahí, dale, Felipe. Profe, una consulta. En el constructor del dado cargado, que ahora tenemos dos, Sí. ¿no tendrías que poner this en el segundo constructor como para no repetir No. código? En el segundo constructor, sí. Podríamos hacer directamente, si no queremos repetir el constructor, yo la otra vez se los confundieron un poquito, podríamos decir this, y llamo mi propio constructor, cantidad de caras, ajá. ¿Eso se hace en el segundo o en el primero? En el primero, en el más chiquito llamo el más grande, Ah, coma, listo. lado cargado, y fíjate por qué. Y le puedo pasar el 0,5, le pongo el valor por defecto. Entonces fíjense que esto, Claro. con this, se llama este constructor, y él llama al super. Y en el otro Es más está lindo. mal, en el otro Queda está mucho mal más- hacerlo y ponele, haces en el segundo constructor, llamás al primero y después pones this probabilidad de carga igual probabilidad Sí, de pero en carga. realidad estás repitiendo los otros, siempre llamando a los más chiquitos al que hace todo, para que te quede el código en un solo lugar. ¿sí? Bien, bien. Entonces, si vos querés cambiar algo de acá, que te quedó un error, está en un solo lugar y no tenés que tocar todos los constructores. Bien, listo, gracias. Cuanto más bajo entraría más veces al if, exactamente. Cuanto más bajo sea el valor, más veces va a entrar este if a la hora de tirar. Por eso estaba bien así como lo había hecho hoy, no como me estaba mareando hoy. ¿Ahí quedó más o menos claro? Si yo uso this, me refiero a mí. Si yo no tengo herencia, Juan, este objeto dado, this, es él. Ahora, cuando dado cargado dice this, es él. Se manda, es como que saliera la flechita, sería una cosa así. Cuando él dice this, arranca de arriba. Y empieza a enviar el método como si estuviera mandándolo a la variable de 2. Y cuando él dice super, vamos a ponerlo con verde, cuando él dice super, se lo manda derecho a el padre. ¿sí? Es como que no arranca de vuelta por afuera, simplemente lo manda derecho al padre. Si yo digo dis tirar, se va a colgar porque arranqué de vuelta y entré a dis tirar, dis tirar, dis tirar, dis tirar, dis tirar, se cuelga. Cuando digo super, llamo directamente al dado y ahí va a funcionar todo. ¿Se entendió ahí un poquito mejor, Juan? O reinicio o llamo al padre. El super llama al padre y el dis reinicia. Yo digo reinicia porque es como que sale afuera. En la clase que viene les hago más ejemplos para repasar el dis, el super, no se preocupen. Para hacer ejemplos un poquito más complicados todavía se pueden hacer. Hasta acá estamos, entonces, retomo. Vamos a guardar esto, así no lo pierdo. Esta sería la clase 4. Vamos a guardar la imagen, así nos queda este guardadito. Bien, entonces, ¿qué me dijeron ahí que teníamos que agregar? Me dijeron el jugador, ¿sí? El jugador tramposo tiene que existir. Entonces, me voy a traer el cubilete. ¿Por qué el jugador tramposo? ¿Qué tiene que hacer ese jugador? Mientras yo voy copiando, vamos a hacer acá. Ese es justamente el que tiene que cambiar los dados en algún momento, ¿sí? Copy. Estoy viendo que se mueve el chat, estoy pegando acá. Es justamente el jugador tramposo. Si fuéramos en la realidad, el tramposo lo que tiene que hacer es que cuando le vamos a dar el cubilete para que tire, disimuladamente saca los dados que tiene, mete sus propios dados, tira los dados. ¡Ay, me salió 12! ¡Qué bueno! ¡Qué suerte que tengo! Los guarda, pero guarda de vuelta a los otros, porque si no, si les deja los dados cargados, todo el resto van a jugar con dados cargados. Esa sería la forma de hacer trampa. Entonces, la pregunta cuando tenemos que modelar este comportamiento es, ¿cambio el comportamiento del jugador o es distinto? Sí, ahora miro, no me acuerdo cómo lo hicimos en la clase pasada, pero creo que sí, que le pusimos alguna cosa así. Los pisa y los vuelve a cargar a los dados, sí, exacto. Pero tiene que guardarlos primero. Claro, entonces, fíjense, yo no voy a hacer un if para un comportamiento nuevo, ¿sí? Porque me puede aparecer un jugador que quiere anotar cada vez que tira qué número le salió,
y no voy a empezar a hacer if por todas estas cosas que se nos ocurre. Entonces apareció un nuevo tipo de jugador. ¿Es un jugador el que nos apareció? Y la realidad es que sí, va a cumplir con todo lo que tenía jugador. ¿Sí? ¿Hace algo distinto a lo que hacía el jugador? Sí, porque ¿qué tiene el jugador tramposo, por ejemplo? Tiene los dados cargados. El jugador tramposo hereda de jugador. Fíjense que eso nos va a poner el extend directamente. El cubilete no sabe hacer trampa. Porque el cubilete le dan dados y él sabe tirar. Ahora, si el dado que tiraba era tramposo, delegó responsabilidades él. Vamos a suponer que el jugador nuestro tramposo tenía 2 dados. Dado cargado de 1. Private. Dado cargado de 1. Private, vamos a hacerlo bien simple. Después se puede tocar el constructor y cambiarle todo lo que quieran. Por eso le subo después el código. De 2. Y vamos a hacer. Nuestro jugador tramposo era public. Jugador, tengo que hacer el constructor. Miren esto. Si quieren hacer el constructor, también se puede generar automáticamente. Generar constructor. Usando campos. Vamos a hacerlo sin ninguno. Fíjense que acá, y ya de por sí me puso un nombre. ¿Por qué me puso un nombre? Porque el jugador sí o sí tenía que tener un nombre en el constructor. Entonces me lo agregó, llamó al super, y ahí estamos hechos. Ahora vamos a ver cómo funciona todo esto, Juan. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Y podríamos decir, D1, el constructor por defecto, se vuelve new dado cargado de 6 con 6, es lo que va a hacer trampa, y de 2 se vuelve new dado cargado 6 con 6. 6 con 5 habíamos dicho que jugaba el tramposo este. ¿Vamos hasta ahí? Estamos creando un dado jugador nuevo, uno tramposo. Para no crear un jugador nuevo, utilizamos el padre y le agregamos nuevos atributos. A ver, lo que pasa ahí, Juan, por ahí para no llevarlo, para no crear la clase nueva, si vos la modificás, terminás teniendo un booleano, básicamente. Y le preguntás, ¿soy tramposo? Hago esto, y si no, hago lo otro. Ese tipo de if, que es un if por tipo, justamente, es el problema de objetos. ¿Por qué? Porque yo ahora quiero agregar otra forma de jugador, tengo que agregar otra variable al if. Y así empiezo a agregar un montón de if. Y esa es la idea que no, que yo incorporo comportamiento. Y que ni siquiera se sepa. Sí, acá podríamos poner cualquier cosa. Podríamos crear constructor con el entero, la cantidad de lados, con la cantidad, todo lo que quisiéramos podríamos poner en todos los constructores. Podemos agregar, setear y cambiar los dados cargados si queremos, también. Eso no hay problema. Eso no lo hago ahora para no seguir agregando constructores. Todos los constructores pueden definir todo lo que ustedes quieran para usar. Lo que sí, y lo que dijimos, que por qué es importante y por qué tiene, además de tener dados cargados, el jugador tramposo, que cambia la función del tirar. Entonces, public, void, y fíjense que teníamos public int, perdón, tirar, creo que se llamaba tirar de jugador, él sabía tirar los dados, tirar dados se llamaba, tirar dados acá, y le damos el cubilete. En este momento, en tirar dados, y que recibe un cubilete, acá es donde viene la trampa, ¿sí? Acá el jugador tramposo interceptó el método tirar dados y tiene que hacer la trampa. ¿Qué tendría que hacer? Y tendría que obtener los 2 dados. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo qué métodos teníamos. Q.get dado en una posición. Podríamos pedir el get dado 0. Vamos a poner dado viejo 1. Se vuelve cubilete, dame el dado en la posición. Get dado era. El cubilete en la posición 0. Dado viejo 2. Se vuelve cubilete. ¿Por qué no le está gustando? Get dado en posición. Dado en me faltó. Y acá le vamos a decir en 1. Dado en me faltaba acá. ¿Sí? Obtengo los 2 dados viejos, es decir, saqué los dados del cubilete. ¿Cómo funcionaba ese get dado en? Fíjense que cómo habíamos puesto. Habíamos puesto un arreglo de dados. ¿Sí? Entonces le damos la posición y nos devolvía el dado que había en esa posición del arreglo. No sé por qué no devolvía. Y acá hicimos
el setear set dados en una posición, le poníamos un dado nuevo. Eso es lo que habíamos hecho. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos eso fíjense cómo dijimos que hacíamos trampa. Sacamos dados viejos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ponemos nuestros dados. Exacto. Entonces, ¿qué decimos ahora? Cubilete, punto, set dado en, y en la posición 0, ponemos nuestro D1, la variable nuestra, si quieren agréguenle dis, así se ve, que es nuestra variable D1, en el cubilete, punto, set dado en, la posición 1, ponemos dis.d2, el otro dado. Ahora tiramos, pero si hacemos return, el vaso quedó con los dados cargados, con trampa. Entonces vamos a anotar que nos sale int tirada. Acá lo que estamos haciendo ahora es tiramos, como si no pasó nada. Hacemos tirada, se vuelve cubilete.tirar. Tiramos el cubilete y ahora, disimuladamente, volvemos a poner los dados viejos. Entonces, ahora hacemos cubilete.set dado en el 0 y ponemos el viejo 1. Cubilete.set dado en el 1, ponemos el viejo, el otro dado. Y ahora decimos, no pasó nada, return tirada. Interceptamos el tirar. Sacamos los dados viejos para poder después volver a ponerlos, ¿no? Seteamos los nuevos, tiramos y seguimos jugando, ¿sí? ¿Está hasta ahí más o menos lo que hizo el jugador tramposo? Decime, Joaquín. En el momento que pusiste int tirada, si nosotros hubiésemos puesto return tirada y después hacemos el set, en realidad ahí se corta la ejecución. Exactamente, Java te corta la ejecución de esto. Una vez que vos pones return tirada, así, ¿ven? Me dice código inaccesible, me va a decir por acá abajo, además de 2 return. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos un return, nos corta todo. Entonces, si yo hago el return ahí, siguen jugando con dados cargados. Porque acá guardé lo que había tirado, ¿sí? Acá tengo que tirar el cubilete. Si yo hago cub tirar acá abajo, ya le puse los dados viejos. Estoy tirando igual que antes. Anoto cuál Sería fue... un error. Sí, dale, Joaquín. Perdón, Fíjate que cortó. Sería un error muy fácil de cometer. Y este es muy común. Si están acostumbrados a otro lenguaje, ¿ven? Pero ya el entorno ya se los corrige. ¿Ven que acá me tira un error? Y si miran me dice, este código nunca se alcanza. Es inalcanzable este código. Ya me lo tira como error, ni como warning. Ya les avisa, ¿sí? Entonces ya lo pueden evitar ese código. Si ustedes meten código debajo de un return y que no es accesible, ya el compilador se lo soluciona. Tengo que retornar el número que me salió, ¿sí? Tengo que disimular, como dice Marcos. Estamos más o menos hasta acá. Hicimos el interceptar. Sí, el compilador los ayuda un montón. Tiene sus problemas porque tenemos que hacer bien el constructor, tenemos que hacer bien los get, los set, definir bien las variables, pero nos ayuda el compilador del entorno. Bien, me voy a traer el main. El main era el que hacía el juego 3. ¿Dónde nos quedó el juego 3? Main, jugador, ¿dónde pusimos el main del juego 3? ¿No tengo todavía? ¿Dónde hicimos el main de jugar? Acá. O sea que en el juego 3, acá abajo ven que acá me traje un main. En el juego 3, ahí que dice... Marina, ¿y por qué volvés a poner los dados viejos? Porque si no, en el cubilete quedan los dados nuevos, que estaban todos cargados. Entonces el siguiente jugador va a jugar con los dados cargados también. Es bien hacer la trampa, es bien modelar. Fíjense que estamos modelando bien la trampa de la realidad. Si no, se lo llevamos. Entonces, fíjense acá. Miren el detalle que hicimos en el juego 3, la clase pasada. Habíamos creado el juego 3, le dimos un juego 3, fíjense, creamos un jugador. Ahora lo único que voy a decir es que Lucas va a ser un jugador tramposo. ¿Ven? Y después no tengo que tocar nada. Fíjense que no toqué la clase cubilete, no toco la clase dado, no toco la clase juego y no toco la clase jugador. ¿Sí? Heredé nada más. Creé un cubilete que tiene el cubilete que le pasamos. Cantidad de dados, 50, y cantidad de caras. Obviamente, como nuestro juego está limitado,
va a ser 2 dados y D6. ¿Sí? Y entonces ahí, ¿qué pasa? Fíjense que yo con este, ¿por qué me quedó? Ah, tengo 2 juego 3, este lo vamos a sacar. Acá. En este juego 3 tengo que poner acá. Y este es el que tenemos. Y acá esperen que lo voy a cerrar este proyecto, si no me trae más problemas. Así ya no me molesta, listo, ahí quedó cerrado. Decime, Rubén. Sí, entonces ahí si vos pusieras jugador 1 como jugador tramposo, ganaría más veces que el 2, porque ¿te acordás en la clase anteriores siempre ganaba Sí, más eso fue veces porque el dos? mat random andaba medio raro, pero fíjense que acá Claro. yo podría poner el primero tramposo o el segundo, pero si son los dos tramposos es como que es lo mismo, es No, pero digo, aleatorio quien gana. la idea mía es que si pones como tramposo al primero, va a empezar a ganar más veces el primero. El Si segundo no, pongo porque se tramposo el va primero, como si pongo los dos tramposos no tiene nivelando. sentido. No, no, por eso. Si pongo así tramposo va a ganar Kevin más veces. La otra vez justo se nos dio que ganaba muchas veces Kevin, nada más, pero bueno. Claro. Fíjense acá, entonces hacemos competir a Kevin contra los demás y cuando ejecute, ahora, fíjense que acá lo importante es que yo juego, la clase juego no la cambié, solamente toqué el main, pero la clase, toda la regla y todo lo que ya habíamos hecho en el juego no lo toco. Todo lo que era el cubilete no lo toqué nunca, ¿sí? Entonces acá yo estoy cambiando toda la lógica del juego simplemente incorporando un jugador tramposo. Vamos a pasar y nos tendría que ganar Kevin. Ganó Kevin, ¿ven? Con 34 de las veces. No significa que va a ganar siempre Kevin, pero puede ganar Lucas alguno, como para disimular, che, Kevin, ponete las pilas. Es muy difícil porque el 50% de las veces va a tener 11 puntos. ¿Ven? Si lo ponemos tramposo, ya me parece que Kevin, si no, no disimuló muy bien. Tramposo. A Lucas. Ejecutamos. Ganó Lucas, ¿ven? Fíjense que cambia la lógica del juego simplemente con incorporar un nuevo tipo de objeto, que era el jugador tramposo, ¿sí? Ahí es donde tenemos. Entonces, acá lo que hacemos, y eso es importante por ahí para tener en cuenta, es que gracias a la herencia, yo heredo de jugador y todo lo que funcionaba para jugador funciona también para jugador tramposo, porque el jugador tramposo es un jugador. Con lo cual, no tengo que tocar nada de esto, ¿ven? Fíjense que el juego lo construíamos, lo guardó en una variable, vamos a checar esto, en una variable del tipo jugador. Ven que lo guardó el jugador 2, lo guarda en una variable de tipo jugador. Le pedía los puntajes. Ven, el jugador 1 le puede pedir puntaje, le pide los puntajes. Para saber quién ganó, le pide los puntajes, cosas que ya estaban en jugador y no las tocamos. Y a la hora de tirar los dados, acá es donde metimos la trampa. Fíjense que acá, nuestro jugador 2 va a ocurrir esto que dibujamos en el Paint. Está apuntando a un jugador tramposo. Ahora, en vez de apuntar a un jugador. Entonces, cuando le dice tirar, interceptó el tirar y ejecuta este método, tirar, ¿sí? El mensaje que se le envió es tirar dados, pero en vez de ejecutar el de siempre, ejecuta este, que lo que hace es cambiar ese comportamiento. Ahí es donde entra toda la parte de la herencia y lo que podemos aprovechar, todo lo que esté hecho, lo podemos cambiar simplemente heredando una clase y cambiándolo en el sistema, ¿sí? Fíjense que no toco de vuelta. Sí, dale. Que va al tirar dados de jugador tramposo. Exactamente, va al tirar dados. Fíjense que si yo acá imprimo, vamos a poner un System Out. Porque el jugador tiene tirar dados, ¿no? Se llamó a tramposo. Sí, sí. Fíjense que se llamó a tramposo. Y acá y voy a poner acá, voy a tocar el jugador y vamos a agregar antes del tirar, vamos a agregar un System Out. Simplemente para mostrar, se llamó al bueno. El no tramposo tendría que ser, pero después nos vamos a confundir si pongo no tramposo, va a parecer igual. Entonces, ¿qué va a pasar? De las rondas que estén jugando el juego, que eran 50, ¿ven? Se van intercalando. Bueno, tramposo, bueno, tramposo, bueno, tramposo. ¿Sí? Sí, los dos dados cargados se los pusimos. Si el jugador tramposo no tuviera dados cargados, va a ser lo mismo que otro jugador. Si acá le ponemos otro dado, si le ponemos 6 o le ponemos otro valor o le ponemos una probabilidad, lo tocamos. Entonces, siempre, ahora cuando la clase que viene les voy a decir cómo se evita esto. En realidad es que, ¿qué va a pasar? Que nadie puede crearnos un objeto y ponernos, o no deberían poder ponernos un objeto creado desde afuera en nuestro sistema. Pero cuando nosotros hacemos nuestro sistema, por ahí lo pensamos genérico, y el usuario, o el que va a usar, piensen en las librerías, por ejemplo, en las bibliotecas, cuando quieran usarlas. Pueden heredar de un par de clases que ya están,
y de golpe aprovechan que funciona todo y simplemente ustedes incorporan las cosas nuevas. Esa es la idea que vamos a estar usando. Fíjense de vuelta, si pongo los dos tramposos, acá puede ganar cualquiera, porque son los dos tramposos, o mucho empate puede haber, ganó Kevin, pero ven que siempre se llama el tramposo, porque los dos objetos son tramposos. Y si pongo dos comunes, fíjense que solo en tiempo de ejecución se elige, de acuerdo al objeto que tenga, el método que se va a ejecutar. Pongo dos jugadores comunes, se llama siempre al método bueno, por decirlo de alguna forma. Se llamó el bueno. ¿Más o menos quedó en claro cómo incorporar esto? ¿Alguna duda de esto? Fíjense que es muy simple cambiar el comportamiento gracias a la herencia, ¿sí? Yo heredo de jugador, agregando un comportamiento tramposo, tuve que agregar los dados cargados para que funcione, pero yo directamente el juego no lo tuve que tocar. Dado no lo toco, cubilete no lo toco. ¿Sí? Solamente el main tuve que tocar para poder incorporar el jugador tramposo. ¿Sí? Por eso a veces, si yo no doy permiso para poder cambiar los jugadores, si yo en vez del constructor recibir un jugador, recibe un nombre de jugador, directamente nadie me lo puede cambiar. ¿Sí? Ahí está el truco. ¿Alguna duda de esto? Sí, dale, Pedro. No lo nombraste, pero a veces me surgió la duda de que capaz podía llegar a ser. ¿Tiene algo que ver esto con lo de binding dinámico y isomorfismo? Claro, polimorfismo. Fíjense que acá, Bien. lo que estamos teniendo acá es polimorfismo, porque cuando nosotros pasamos un jugador, esta variable, que si bien era del tipo jugador, puede recibir cualquier variable que sea jugador para abajo, cualquiera que herede de jugador. Cualquier cosa que sea jugador, la recibe acá. Entonces acá, lo que hace esto es recibir, en este caso, un jugador tramposo. Como el jugador tramposo es un jugador, tenemos una referencia polimórfica ahí. Y a la vez, en tiempo de ejecución, cuando se hizo el tirar del jugador 2, se hizo el binding dinámico. Ahí en ese momento se asoció este mensaje con el método que estaba en el objeto, que era este. Era el tirar de tramposo. Ahí es donde se asocia el binding dinámico, ¿sí? Son las dos. Todo esto funciona gracias al polimorfismo y binding dinámico, que siempre lo vamos a tener. Polimorfismo es justamente que la variable puede tomar distintas formas, es decir, que puede apuntar a distintos objetos, siempre respetando esta cuestión de jerarquía que tenemos en Java. Y a la vez, el binding dinámico es que en tiempo de ejecución se va a saber qué método se ejecuta. No lo podés saber antes. ¿Alguna otra duda? ¿Venimos bien? Bueno, avanzo un poquito más. ¿A dónde me quedó? Acá. Bien. Fíjense que cambiamos, pudimos avanzar. Clase versus instancia, para repasar un poquito los errores que pueden aparecer. No pueden existir dos clases iguales. ¿Qué significa? Dos clases con los mismos métodos y mismos atributos no pueden existir. Por más que a una le llame el atributo, no sé, nombre, y al otro le llame el atributo name. Son idénticas las dos clases, ¿sí? Simplemente cambia el nombre de un atributo, pero si hacen lo mismo y tienen los mismos valores, es una sola clase. Y hay un error que creamos dos clases cuando eran instancia. Normalmente aparece mucho cuando la diferencia es solamente una constante. ¿Por qué pongo constante? Porque en el código ponen un valor, ¿sí? Por ejemplo, el valor de retorno que teníamos recién, el 5 o el 6, o el 0,5, que es hasta más difícil de llevar, ¿sí? Pero si yo tengo una con 0,5 y otra con 0,7, son la misma clase. Lo que me faltó ahí es abstraer el comportamiento en una variable, ¿sí? Pero están haciendo exactamente lo mismo, me faltó descubrir el comportamiento. Por ejemplo, persona Juan y persona Pedro, a nadie de toda la clase se le ocurrió hacer dos clases esas. ¿Por qué? Porque ya sabían que Juan era el nombre de la persona y Pedro era el nombre de la persona. Entonces, como ya existe el atributo nombre, ustedes automáticamente, es como que con persona todos automáticamente ya sabemos que tiene un nombre. En el caso de dado cargado era como más ahí era un valor de retorno. Y bueno, pero ahora que le pusimos un nombre y tiene un lado cargado, dicen, sí, es claro ahora, no tenía que poner eso ahí. Y fíjense que el error les aparece siempre si ustedes ponen algo que sea constante en el nombre de la clase. Por ejemplo, hay algunos ejercicios, encuesta 50%, encuesta 30%, dado cargado 5, dado cargado 6. ¿Sí? Si hay en una clase hay algún valor, es raro eso. En el nombre de la clase hay algún valor, es raro porque están dejando todo pegado
a ese valor, a esa constante. Eso tienen que evitar. El ejemplo de dado que dijimos 100, los dos son dados cargados, ¿sí? Simplemente que nos faltó la variable. Y muchas veces les va a aparecer esto también. Si un X mayor que 150, si el nombre es igual a Juan. Entonces, cada vez que aparezcan este estilo de cosas, en vez de poner la constante en el código, decir Juan o poner 150, creen una variable. Crean una variable y la dejan acá. Entonces, ¿qué va a aparecer? No va a haber un if nombre igual a Pedro, o si X mayor que 160, porque va a haber otra clase que también tiene una variable. ¿Sí? Y eligen siempre nombres representativos de variables para que se den cuenta que es la misma, pero ya se van a dar cuenta que es la misma estructura. Es todo igual, pero con una variable nueva, con un nombre nuevo, pero son lo mismo. Entonces está, ¿sí? La idea es esa, simple. Si yo hago devolver Juan, la reemplazo con return nombre devolver. Listo. Ya lo puse en una variable. Esa variable se puede cambiar en la clase, se puede crear en el constructor. Por defecto va a ser Juan, que era la conducta de siempre, pero si 2 puntos más abajo, Marcelo en el enunciado le dijo, implementen lo mismo para Pedro, no van a hacer una clase nueva. Es simplemente una instancia, un objeto nuevo, en cuyo valor de esa variable es Pedro. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió el error de clase versus instancia? Después entra a complicar cada vez más. ¿Sí? Sí, más que nada para repasarlo porque vamos a tratar de repasarlo mucho porque es uno que aparece muchas veces. Y nosotros jugamos muchas veces en los enunciados, le hacemos que parecen muchas clases distintas y en realidad es la misma clase con valores de los atributos, ¿sí? Muchas veces van a encontrar que son exactamente iguales y no se justifica hacer una clase nueva. Creo que en el parcial 1, en el práctico 1 agregamos algún ejemplo así, que eran, cuando ustedes lo leían teníamos muchos nombres lindos y en realidad eran todos los mismos. Ah, el de los muebles. Muebles, mesa, silla, y que tenían, si ustedes dicen producto, ya abarcaba cualquiera de ellos. No tenían diferencias, no tenía comportamiento distinto y no tenía atributos distintos, con lo cual con una sola clase podía poner todos. Claro, acá hay a ver si lo encuentro acá. En el Classroom, en algún lado lo tengo que tener al Classroom. En el práctico 1, para mostrarle un ejemplo de clase versus instancia un poquito más disimulado. En el práctico 1 o el práctico 2, no me acuerdo si es el 2 la mueblería, creo. Sí, en el 2 está la mueblería, acá lo traigo. Esperen que vuelvo al chat. A ustedes. Fíjense acá, por ejemplo. Yo les digo, fábrica de muebles. Una fábrica de muebles desea organizar su manufactura de manera electrónica. La fábrica solamente produce sillas, mesas y bancos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno, de movida, si no lee, dice public class silla, public class mesa, public class banco. Ahora, de cada uno de los productos se guarda su peso, su costo, su fabricación y su valor de venta. Listo, todos tienen el mismo atributo. Si las 3 clases les pongo los 4 atributos, está mal. Por ahí se dan cuenta y crean una clase producto que hereda silla, que hereda mesa y que hereda banco. Acá no habíamos visto herencia todavía, ¿no? Pero bueno, por ahí se dan cuenta de eso y agregaban. Dice, y después dice, se debe poder calcular el costo. Y la realidad es que después, cuando subieron todos los atributos en común que tenían mesa, banco y silla, se dan cuenta que no tiene nada distinto. Es simplemente el nombre del producto. En uno se llama silla, en el otro se llama mesa y el otro se llama banco. Entonces, si al producto le pongo un nombre, listo. Con una clase producto hacía todos estos. Y el mismo problema aparece acá. Si el precio de venta era un precio más un precio por 0,35 más el 35%. Si ustedes ponían el 1,35 en multiplicar, cuando les preguntamos, ¿y cómo lo hago por el 10%? Decís, tengo que hacer una clase nueva. No, lo pongo en una variable este 35%, y después pongo el 10 en una variable, entonces me queda la misma clase. ¿Sí? Este es bien justamente, fíjense, analizar clase versus instancia. Sin herencia lo analizaban ese, con lo cual era más rápido darse cuenta que eran todos un producto. Si ven herencia, pueden decir, bueno, silla puede ser un caso especial de producto. Como hoy alguien dijo, es un caso especial, sí. Pero bueno, ¿qué tiene de especial? ¿Qué le agregó al producto? ¿Tiene algo distinto? ¿Es un valor? ¿O qué es lo que tiene nuevo que justifique que sea una clase nueva? ¿Cambió algún método? Entonces ahí es donde tenemos que ver esa justificación a la hora de crear una clase nueva. Si es exactamente lo mismo y es solamente un constructor, y pongo el constructor arriba, no es una clase nueva, no se justifica la clase. ¿Se entiende? ¿Te quedó un poquito más claro, Juan?
Bien, ahí volvemos con este, lo dejo por acá a mano, si lo llegamos a necesitar después. Estamos ahí. Bien, volviendo. Aparece la clase Object. La clase Object ya la estuvimos usando sin darnos cuenta un montón de veces. La realidad es que en Java todos los objetos heredan directa o indirectamente de una clase Object. Es decir, que cualquier objeto que nosotros tenemos es por defecto un Object. ¿Qué significa? Es que todos heredaron de Object. Por ejemplo, vamos a poner acá, ¿dónde me quedó? Creo un main acá, new class. Vamos a crear un main, ejemplo Object. Todos los objetos son un Object, con lo cual Object XX puedo crear cualquier objeto. Fíjense que de este lado, del lado derecho, teníamos que poner que sea del tipo del izquierdo. Entonces podremos hacer new dado. Porque el dado, new dado 6, el dado es un objeto. O podemos decir XX se vuelve new jugador. Y vamos a poner Kevin. Si quiere ir al casino. Porque el objeto es, el jugador es un objeto. ¿Sí? Siempre va a ser la superclase de todos. Por más que lo digamos, fíjense que acá nosotros nunca lo dijimos. No pusimos que el dado hereda de objeto. Por defecto ya se asume que hereda de objeto. Dado cargado no hereda de objeto. Entonces, porque heredó de dado. Entonces, ¿qué pasa si yo digo XX se vuelve new dado cargado 6,6? ¿Funciona eso? Sí, no, perdemos toda identidad. Es ese no acá. ¿Sí? Lo que dicen ahí sí, es un objeto. No puedo usar los métodos de la clase, no tiene sentido hacer esto. Ahora vamos a ver por qué se usa. Fíjense que sí, dado cargado es un objeto, porque dado cargado hereda de dado, y por lo tanto, como dado hereda de objeto, es un objeto también. Está la transitiva, ¿se acuerdan? Entonces, todo esto funciona, pero obviamente no podemos decir xx.set probabilidad, por lo mismo que teníamos antes. Porque Java controla y dice, XX, ¿de qué tipo era? De object. El object no tiene un set probabilidad, con lo cual no lo podemos ejecutar, ¿sí? Pero todos son objetos. Ahora, ¿para qué se les ocurre que puede haber creado Java la clase object, que todos heredan? Fíjense esta otra, XX igual, hola. Esta sí también funciona, porque el string es un objeto también. XX igual new string, hola, también. Cualquier cosa, todos son objetos. No podemos decir XX igual a 1. Capaz que ahora lo hacen funcionar. Sí, lo asigna como integer también. Pero bueno, esto es porque nos hace unas cosas, no podemos hacer predefinidos. Pero bueno. Si digo int, no, lo transforma directamente. Int z igual a 1. XX igual 1. Igual z. Tampoco me da error. Eso lo esconde Java. Después le digo cómo lo esconde. ¿Qué ibas a decir, Santiago? Te vi que te desmuteaste. No, que es como el super padre de todos, Object. Object es el superpadre de todos, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué me dice? ¿Podría usarlo como almacenar momentáneamente un valor? Sí, podría usarlo si no sé lo que es el valor. Pero, ¿para qué puedo usarlo? Lo que yo ponga en Object, ¿quién lo hereda? Los métodos que yo ponga en Object, ¿quién los va a heredar? ¿Todos? Todos. Y ahí viene el truco. Fíjense que todo lo que Java definió en la clase Object, lo van a heredar todos los objetos. Con lo cual, a cualquier objeto, no importa el tipo que sea, yo le voy a poder llamar a esos métodos. Entonces ahí aparecen unos métodos No es que necesario tienen ponerle el extend. sin ponerle extend nada, porque ya por defecto lo hace. Aparecen tres métodos fundamentales, dos que vamos a usar un montón, el tercero no, que aparecen en la clase Object. De esta forma, cualquier objeto lo hereda, ¿sí? A cualquier objeto le puedo enviar el mensaje equals, a cualquier objeto le puedo enviar el mensaje toString. ¿Sí? Ese es lo importante, lo puedo enviar a cualquier objeto. Entonces Java con eso puede hacer funcionamientos muy genéricos. Por ejemplo, la sobrecargar el string. Nosotros podemos hacer acá, fíjense que esto funciona. Sysout, y vamos a poner hola,
más, y le digo new jugador, vamos a poner Lucas. Fíjense que esto me funciona. Pero ¿cómo? Si esto es un string y acá hay un jugador. ¿Qué hace Java? Directamente llama al toString del objeto que le pasemos cuando está concatenando. ¿Sí? Pero ahora vemos algún ejemplo más. Entonces, tener estos métodos me sirve para definir en todos. El primero que aparece es el equals. El equals dice que devuelve verdadero cuando dos objetos tienen iguales valores, que significa que los dos objetos son iguales. Esa es la función del equals. ¿Qué pasa? Si llega hasta la clase object, el equals por defecto lo único que hace es comparar los objetos por igual a igual. ¿Sí? Entonces vamos a venir acá, vamos a crear, por ejemplo, vamos a crear jugador, ya que estamos con el jugador, J1. J1 se vuelve new jugador. Vamos a poner Gonzalo. No habíamos nombrado mucho hoy. Acá ponemos otro jugador, control B, jugador 2. Se vuelve jugador Gonzalo. Y este es el ejemplo del parcialito. If J1 es igual a J2. Sysout. Decimos iguales. 1. Else. Else. Sysout. Distintos. Ahí puedo llamar, fíjense, el igual, que era el que habíamos hecho antes, que imprimía esto. Que son Iguales, distintos. Que son distintos. Acuérdense que son distintos objetos. Y el igual controla por que sea el mismo objeto, la dirección de memoria, si lo quieren ver. Pero fíjense que ahora podemos llamar punto equals y pasarle el objeto 2 como parámetro. Entonces, es otra forma de llamar el equals. ¿Qué ocurre? Por defecto, el equal se implementa con igual, con lo cual acá sí o sí nos va a decir distinto también. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dale, Joaquín. ¿Qué pasaría en este caso si arriba cuando definimos jugador 2, J2, ponemos jugador tramposo? ¿Qué va a devolver el equals? Va a devolver lo mismo. El equals va a funcionar igual acá, mirá. Porque fíjate que el equals, cuando lo está definido, recibe un object. Recibe cualquier cosa. Puedo comparar con un jugador contra un jugador tramposo contra cualquier cosa. Ahora lo vamos a jugar, ahora vamos a hacer varias. ¿Para qué me sirve eso? Es el asunto. Vamos primero a tratar de entender por qué son, para qué. Si lo hacemos así, fíjense que ahora ejecutamos este y nos imprime, bueno, el toString, ¿ven? El hola, y nos agregó el toString, que es el objeto, y fíjense que nos usa los dos distintos, ¿sí? Entonces, hicimos el igual que compara objetos, y el equals que, como no lo cambiamos, va a comparar objetos. Exacto, porque están apuntando distintos objetos, Lautaro, por eso nos da distinto. El triple igual no existe, Juan. Fíjense que acá, si nosotros decimos que los dos apunten el mismo, J2 igual a J1, los dos apuntan al mismo objeto, con lo cual los dos son el mismo objeto, y los dos nos dice que son iguales. Eso es fundamental para entender ese. Entonces, ¿qué ocurre? Como ahora nosotros heredamos de object y sabemos que existe un objeto, podemos llegar a jugador, implementar el método equals. Para cambiar el equal, ¿qué decimos? Public boolean equals recibe un object o uno, es un objeto, porque tengo que definir la asignatura, exacto, lo redefino en la clase jugador, ¿y cuándo son iguales los dos jugadores? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo lo quieren definir? Y fíjense que ya es el criterio de jugador. ¿Quién decide que dos jugadores son iguales? El jugador. Es un método dentro del jugador. Entonces, ¿cuándo son iguales? No, porque ahí estaríamos diciendo que sea el mismo objeto de vuelta, Gonzalo. Si dis igual a O1. Por ejemplo, lo que dice Matías, que tienen el mismo nombre. Entonces vamos a decir string, vamos a poder poner string, nombre afuera, se vuelve. Y fíjense acá el problema que tenemos, O1.getNombre. ¿Qué pasa ahí?
¿Por qué no me deja enviarle el getNombre? Porque el getNombre no lo tenés definido en object, No sino tengo en en object. Ahora, ¿yo qué espero también acá? No lo conoce. Yo espero que venga una persona, un jugador, no es persona, pero bueno, jugador. Entonces le puedo hacer el casting a jugador de prepo y acá esto me funciona, le puedo pedir el getNombre y digo return si mi nombre, que es mi variable, es, como es un string, acuérdense siempre, es igual al nombre de afuera. Si es verdadero, son iguales, y si es distinto, son distintos. ¿Sí? Fíjense que acá, O1 es del tipo objeto. Por ser objeto, solamente le puedo enviar el equals, el finalize y el toString. Entonces, no podría usar el getNombre. Haciendo el casting, digo, el casting es para bajarle la categoría. ¿Sí? Entonces, el casting lo que te hace es, de una clase le podés bajar la categoría a cualquiera de sus hijos. Como de object heredan todos, yo puedo hacer el casting a cualquier objeto. ¿Sí? El casting es esto que yo puse acá adelante, digo. Esto que yo hice acá, le digo al objeto O1, tratalo, que lo habíamos usado en la clase pasada, tratalo como un jugador. Por eso le puse paréntesis. Como le dije a Java, tratalo como un jugador, ahí lo que estamos haciendo es bajarle la categoría al objeto O1. El casting ya lo habíamos usado, ¿se acuerdan? Las primeras clases que no tenía sentido, a veces decían. Acá nos aparece por qué es necesario. Ahí viene, bien Joaquín. ¿Sí? Fíjense que ahí le estoy forzando, ¿se acuerdan que el casting forzaba a decirle a Java que lo trate como un jugador? Lo está forzando. ¿Sí? Decís, confía en mí, esto va a ser un jugador y va a funcionar siempre. Podría cambiar, pero no puedo cambiar la forma. Es tratarlo, Facundo. ¿Sí? No puedo cambiar lo que es el objeto. Simplemente le digo a Java que lo trate como un jugador. Si era un dado común y lo quiero castear a un dado cargado, me va a dar error si no es un dado cargado, porque no lo puedo tratar de esa forma. Por eso no le puedo cambiar la probabilidad porque no existía. Ahí vamos de vuelta, entonces. Fíjense acá lo que hice es castearlo, le bajo la categoría, de objeto le dije a Java, tratalo, dale, Diego. ¿Por qué cuando... Hola, ¿cómo va? Perdón. Sí, nada, Cuando hace la función, el método, ¿por qué le pones entre paréntesis o le pasás el object 01 y no le pasás ahí jugador 01 y Porque ya? yo tengo que redefinir el equal de object. El equal de object es este de acá, ¿ves? Sí. Entonces, Pero... espero un objeto. No espera un jugador. Entonces le pongo el jugador. Después Java les permite hacer un montón de cosas, se los optimiza, pero la realidad es que si yo quiero cambiar el método, tendría que ser el mismo parámetro, que es un objeto. ¿Se entiende? Como es un objeto, lo definí poniendo un objeto acá arriba. Entonces la asignatura es igual a la que teníamos antes. Como la asignatura es igual, le paso un objeto, sí o sí lo tengo que castear, es decir, bajarle la categoría al jugador, que es lo que yo espero. Y ahí los puedo comparar. ¿Sí? Fíjense que hasta acá, esto me funciona bien en el ejemplo de object, y me va a decir, la primera vez me va a decir, uy, no lo ejecuté, acá. Volvió acá abajo, ahí está. Y ahí. Ahí tenemos, fíjense que lo voy a ejecutar y me va a decir el primero distintos, porque el igual me dice distintos, pero ahora se utiliza en el equals el método interceptado a nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Lo que me decían recién, ¿qué pasa si yo lo pregunto contra un string? Y le pregunto, ¿el jugador 1 es igual a la palabra hola? ¿Qué me tendría que responder ahí? Dale, Gonzalo, a ver. No, yo levanté porque Facu preguntó algo en el chat. ¿Podría castear un dado cargado para cambiarle la probabilidad? No, eso es lo que decía hoy, que no lo podés castear. No podés transformar, el casting no transforma, le dice a Java tratalo igual. ¿Sí? Ahora vamos a hacer con los dados y hacemos el casting, así les queda claro eso. Fíjense acá, el equals compara, el equals es como hicimos hoy el tirar, se le envía el mensaje igual a J1. Como J1 es del tipo jugador, se ejecuta este método acá. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de definir cuándo son iguales. Lo que va a pasar es, si no tocamos nada, aparece ese error que decían todos. El string no es, el error que dijeron hoy, el string no es un jugador. Con lo cual, ven que dice un error de casting, lan string no se puede castear a la clase jugador.
¿sí? No se puede, de prepo no puedo transformar a un jugador en string. Entonces me genera un error eso. Entonces, para evitar ese error, lo que podemos hacer directamente es capturar la excepción, que creo que esto lo hicieron en programación 1, para abrir archivos, capturar la excepción. Y la idea de capturar la excepción se utiliza para resolver errores. Y si hubo un error, ¿qué sé? ¿Qué pasó si es un error? Claro, al objeto lo puedo Retorná transformar. falso. Devuelvo falso, porque sé que si hubo un error, sé que no son iguales. Entonces, fíjense que funciona bien ahora. Ahora nos va a andar y nos va a decir que son distintos. ¿Nos ven que son distintos el string? No es que no hubo una excepción, simplemente que la capturamos y resolvimos. Fíjense que acá imprimo, hubo un error. El error de casting existió. Y acá, fíjense, y aparece el error, ven que está acá, pero el programa sigue funcionando, no se rompe todo. Para eso están las excepciones, para solucionar problemas. ¿Qué tengo por ahí? Pero si el dado D1 igual new dado cargado, ¿no podrías cambiarle la probabilidad porque no era? Sí, eso perfecto, Facundo. A ver, lo que dice Facundo es esto. Eso lo habíamos hecho en las primeras clases, el ejemplo de casting, cuando lo hicimos. Fíjense que si yo digo dado D1, lo que dice Facundo ahí, new dado cargado, 6,6, ¿qué significa? Y lo que hicimos fue justo lo que tenemos acá dibujado. Vamos a ponerle D2, así nos queda bien el dibujito. D2. Entonces, D2 nos quedó apuntando a un dado cargado, que es lo importante para entenderlo para el lado Facundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La variable apunta a un dado cargado, pero como la variable era del tipo dado, nosotros no podemos decir D2.set probabilidad. Y decir 0.6, por ejemplo, 0,6. ¿Sí? No le podemos decir eso. Sí le podemos decir que en este caso lo podemos castear. Y decir, tratalo como un dado cargado. Siempre tenemos que tener cuidado, porque si no tenemos control absoluto sobre esa variable, este casting puede fallar. ¿Ven que ahí me funciona todo bien y todo esto me anda? ¿Por qué? Porque el objeto podía recibir ese mensaje, era un dado cargado. Si nosotros acá creamos un dado, Java, dado, bueno, 6 nada más tenía un solo parámetro, Java no sabe que le va a dar error esto, que no lo puede castear a dado cargado, ¿se entiende? Y acá sí nos va a dar error. ¿Por qué? Nos va a decir, no se puede transformar un dado, no se puede castear a un dado cargado. ¿Ven? Nos da el error. No puede transformar, un dado no puede ser transformado, casteado a un dado cargado. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con el casting. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado. Pero acá, como dice Facundo, esto funcionaba. ¿Claro? Y ahí Franco dice, el equal, sin redefinirlo, compara el lugar. Exacto. Si el equal no lo cambiamos, lo que viene es, fíjense, si nosotros no hubiéramos cambiado el equals en jugador, no intercepta este y se ejecuta el equals de object. Y el equal de object simplemente decía el igual. ¿Sí? Usaba el igual como valor. Por eso la primera vez, si no lo cambié, acá lo llamo equal 2, por ejemplo. Lo cambié, ¿ven? Ya no es el equals, no intercepta al método. Ejecuta, sí, me quedó. Constructor dado cargado. Acá, le toqué el dado cargado y no le acomodé el 6. Apurado nomás, ahí está. Ejecutamos, como ven que me dice que es distinto, porque ¿qué pasó acá? Cuando hace el J1, bueno, vamos a ponerle J2, para que les quede claro qué es esto. ¿Ven? Me dice que es distinto. ¿Por qué? Porque viene a buscar el equals a jugador, no lo encuentra, porque se llama equal 2 el método, con lo cual lo busca en object. Y el de object hace el igual a la hora de comparar, como hacía Franco hasta ahí. ¿Estamos? Entonces, más o menos queda como yo puedo cambiar la idea de comparar objetos. Este equals nos va a servir un montón después para poder redefinirlo. Si yo puedo cambiar el equals de un objeto. ¿Entiende? Yo decido como jugador cuándo son iguales. Y para terminar de complicarlos un poquito más, como si no fuera suficiente, ¿qué pasa si yo ahora lo hago tramposo a Gonzalo? Para comparar string no, porque usás el de la clase. Fíjense, ahí está bueno lo que dice Matías. Si yo digo string,
SS igual hola. Y puedo preguntar if ss.equals hola. Que ahora van a ser distintos, creo, ¿no? Acá te voy a decir que son iguales, es una porquería esto. Porque es un problema no es un problema, es como está definido, hay que entender eso. ¿Sí? Fíjense que si yo digo esto, ¿sí? Acá no necesito redefinir el equals. ¿Por qué? Porque se utiliza, ¿de qué clase? ¿A quién se le envía? De la clase string. El objeto string está definido. El equals de string está definido, no, está definido bien. ¿Sí? Está definido bien el equals. Lo que pasaba es que acá imprime son iguales, van a ver, son iguales, pero si hacemos igual igual, también me va a decir que son iguales. Esto por cómo funciona la máquina virtual de Java. Claro, como que strings, la clase string ya tiene como predeterminado el equals, cuál va a ser. No, en realidad lo que pasa, lo que hace Java cuando va a compilar, busca todas las cadenas string y le asigna un mismo objeto. Así no creamos muchos objetos. Fíjense que si yo digo string ss2 se vuelve new string hola. Creo un string que sea hola, igual, idéntico. Y uno diría, bueno, si hay algo especial en el string, esto debería funcionar. ss2 es igual a ese. ss2 son iguales. Y uno esperaría que sí. Y no va a imprimir el igual. Lo va a saltear directamente porque no pusimos el. ¿Ves? No lo imprimió. Ahora, si nosotros ponemos ss2.equals es igual a ss, es igual a ss2, y ahí sí compara por el contenido del string, y ahí sí nos va a decir iguales. Por eso es importantísimo que los strings siempre usen el equals. Gonzalo, el equals de string está definido, ven, lo hace bien, controlando los valores, ¿sí? Pero el string es un caso especial. Siempre que sea un objeto, no utilicen el igual igual, utilicen el equals. Y Gonzalo, línea 28. No, acá no me quedo más en línea 28. No sé a qué te referías, Gonzalo. Ahora lo tenés en 29. 29. JJ1 es porque acá comparo los objetos. JJ eran jugadores, no eran string. Acá compara que sean el mismo objeto, la misma dirección de memoria. ¿Sí? Ahí por eso lo lleva y lo maneja. Y acá en el equal se le envía el mensaje al objeto y se ejecuta el código. ¿Qué pasaba? Cuando no lo definimos nosotros, se ejecuta el que está en object. Y ese es el igual igual. ¿Está más o menos hasta ahí? Ahora, lo complicado que venía acá, en ejemplo, ¿qué pasa si, bueno, este Gonzalo tramposo lo hicimos? El JJ1 siempre nos decía distinto, con lo cual no tenemos mayor problema, porque son distintos objetos. Pero ¿se rompe o no se rompe este equals? ¿Qué les parece? Cuando se va a ejecutar el equals, ¿se llama este? Sí, lo intercepta. Y hace este casting. ¿Se rompe o no se rompe? Joaquín dice que no. ¿Quién está con Joaquín y quién está en contra? Exacto, ahí viene como dice Joaquín. La idea no se va a romper, es así. Fíjense que ahora yo creé, en el ejemplo, creé los dos jugadores. Lo hice a Gonzalo como jugador y lo hice después como jugador tramposo, Gonzalo. ¿Sí? Son de distintas clases. ¿Sí? Uno es jugador y otro tramposo. JJ1 me dice distinto porque son los objetos. Pero cuando hace el equals, se ejecuta este método y recibe acá el jugador tramposo. Cuando le va a hacer el casting, el jugador tramposo, acuérdense que es un jugador, con lo cual el casting no falla. Lo trata como un jugador. No le puede pedir, obviamente, el dado cargado, pero sí lo puede tratar como un jugador y le puede pedir un nombre. Entonces, fíjense que todo esto funciona bien. Vamos a ponerle acá. Y hasta nos va a imprimir que son iguales. ¿Sí? Nos dice iguales. ¿Ven? Porque comparamos por nombre. ¿Qué podemos ahí hacer? El nombre es igual, ¿no? Eso te iba a Ahí, preguntar. exacto. Porque el nombre es igual. Nosotros definimos que los dos jugadores eran igual. Si nosotros queremos, podríamos redefinir en jugador tramposo el equals, si queremos controlar que los dos sean tramposos. Y preguntar que tengan la cantidad de dados tramposos o cualquier otra cosa. Hay que cambiarlo. Exacto, si uno no compara con el que tiene otro, no funciona. Pero ¿qué pasa? El jugador tramposo
es un jugador, con lo cual tiene todo, exactamente todo lo que tenía el jugador. Por eso nunca te va a fallar. Por eso este casting te funciona para jugador y para cualquier jugador, cualquier que herede de jugador, de la clase jugador, te va a funcionar. ¿Sí? Por eso no accedemos directamente a los atributos, usamos los métodos siempre. Si yo hubiera pedido jugador.nombre, me va a dar error. Claro, si le agrego otro atributo tramposo, el distinto me va a dar en el tramposo. O si vamos a suponer, el jugador tramposo cambiaba el getNombre. Podemos redefinir public string getNombre y lo cambia y le agrega la palabrita, una letra T al final. Return super.getNombre, mi nombre, más la palabrita, la letra T en mayúscula al final. Fíjense que cambia el nombre. ¿Sí? Ya un cachito más terminado con esto y ya cortamos y los dejo para consulta, Marcos. Fíjense que acá le agrego el T, entonces como cambió el getNombre, a la hora de usar el equals de jugador, acá se le envió el getNombre a un jugador tramposo. Entonces nos dijo que son distintos, porque le agregó una T. ¿Sí? Ahí es, fíjense cómo yo cambiando el método se ejecuta el de jugador tramposo. Siempre el mensaje se le envía al objeto, al tipo que sea el objeto. Siempre al objeto va a ir el mensaje. Acuérdense siempre de eso. A ver, el equals es eso. Básicamente lo podemos definir y hay muchas clases de Java que utilizan el equals para poder funcionar. ¿Sí? Después, cuando veamos un poquito más la clase que viene, vamos a ver ese estilo de cosas. ¿Qué más nos queda? Para ya liquidar, dos cositas más. Más simples. El equals, bueno, acá está el ejemplo en la filmina. Y acá lo que hacemos es el mismo dado para llevar y buscar. Esto tiene que hacer muchas prácticas. La idea es que vayan haciendo práctica y prueben. Les tira error, no entienden por qué les da error, pregunten. Para eso es la práctica y por eso insistimos tanto con que practiquen. Y el método toString se utiliza para poder obtener la representación de cualquier objeto en string. Gracias a eso, el system_out le puedo dar un objeto y en el signo más se puede llamar, ¿sí? Lo puedo concatenar cualquier objeto. Vieron que hoy, por ejemplo, dejé un impreso acá, ¿ven? Hola jugador, esto, fíjense que llama el system_output del ejemplo, concatenando por acá arriba, esto, ¿ven? Concatenando un string con un objeto. Exacto. Y el equals, si vos lo redefiniste, Gonzalo, no te va a comparar el igual, te va a comparar lo que vos definiste. Si vos no lo redefinís el equal en toda la rama, te va a hacer el igual por defecto. Por eso les digo con cuidado, tienen que hacerlo ustedes. Si ustedes no implementan el equals, sigue usando el igual. Tengan mucho cuidado con eso. Tienen que hacerlo el equals. Acá fíjense que el new Lucas imprime la dirección de memoria, ¿ven? La clase y la dirección de memoria, que es la conducta por defecto del toString. Por defecto es la clase y la ubicación de memoria. Lo bueno de todo esto, que nosotros podemos cambiarlo. Entonces en la clase jugador podemos decir, bueno, quiero imprimir un toString, lo voy a hacer más lindo. Public string toString. Este es el método y yo al hacer esto lo estoy cambiando directamente. Digo return, mi nombre es, y ya sale el tema de los Valderrama, más nombre. Y eso es el toString. Fíjense que al cambiar este método, automáticamente, cuando se concatenan estos, ahora se llama el toString. Ejecuto y aparece, ven, mi nombre es Lucas. Se llama justamente al toString. Yo puedo cambiar el comportamiento del toString. Exacto, Facundo, gracias. Ahora me siento bien, ¿vieron? Cada vez que escribo mi nombre me sale el mismo. Entonces, fíjense que cambiando el toString, yo puedo automáticamente usarlo sin darme cuenta. Podríamos darle new jugador, pasarle como parámetro. New jugador Lucas, y voy a imprimir mi nombre es Lucas. Directamente. ¿Sí? Mi nombre es Lucas. Podemos poner acá abajo string S se vuelve suma, y acá sumar J1 más J2. Fíjense que el operador más es el único operador que está sobrecargado. ¿Qué es lo que hace Java? Llama directamente
esto para poder verlo, voy a imprimirlo, llama directamente cuando sumamos objetos, le pone acá un toString. Esto es lo que hace Java directamente, por eso necesita que todos los objetos tengan el toString. Ya sea que lo cambiemos o no. Entonces fíjense que como eran jugadores, y creo que el jugador 2 era hasta un jugador tramposo, ¿ven? Va a funcionar porque todos tienen toString. Suma, mi nombre es Gonzalo, mi nombre es Gonzalo. No dejamos el espacio, ¿ven? Si lo cambiamos en jugador tramposo el toString, public string, string, hacemos return, soy tramposo, y no ponemos nombre, fíjense que la segunda vez, como era una clase jugador tramposo, lo va a interceptar y dice soy tramposo al final. Pero primero sigue usando el de jugador, porque al objeto se le manda el mensaje siempre. Entonces ahí, de acuerdo a quién esté, lo va a interceptar. ¿Se entiende? El toString es más simple que el equals, porque en realidad por defecto imprime un string que es la clase, y si nosotros lo cambiamos, podemos usarlo. ¿Para qué nos sirve? Y muchas veces mandamos el system output así nomás, nos va a imprimir mucho mejor el nombre, podemos ver atributos, podemos ver los valores que tenían, ¿sí? Si nosotros queremos estamos ejecutando el programa y se rompe todo, no sabemos por qué, y podemos hacer el toString de los objetos, imprimirlos, y de golpe vemos qué valores tenían los atributos. Decime, Rubén. Sí, consulta, cuando vos haces esa reforma en un objeto, ¿no? Ponerle que ese objeto sea un super, ¿los demás lo heredan también o no? ¿O hay que sí, claro, fíjate que, por ejemplo, acá, mirá, yo lo agregué en jugador, por eso lo estaba haciendo en jugador, al toString. Suponele que no lo hago en tramposo. Vamos acá a ponerle toString, otro. Si es otro método, ¿qué va a pasar? Cuando se ejecute el toString, en el jugador tramposo no lo encuentra porque no está definido y utiliza el de la clase jugador, lo heredó. Si no lo hubiéramos hecho en la clase jugador, vamos a poner otra, utiliza el de la clase object. Eso tiene que ser exactamente el mismo método. Y ahí imprime la clase y la dirección de memoria. La clase y la dirección de memoria. Fíjense que el segundo era una clase jugador tramposo, no era una clase jugador. En el momento que yo lo implementé, lo intercepto. Y en vez de usar el de object, se utiliza el mío. Ya sea para jugador o para jugador tramposo. ¿Se entendió, Rubén? Sí, se entendió. Sí, el toString normalmente se va a usar mucho para eso, normalmente no se utiliza para concatenar el objeto de ustedes con un string, pero sí por ahí para la hora de imprimirlo, que quede bien formateado, le pueden poner bien todos los nombrecitos, todos los atributos, y pueden ver qué valor tenía el objeto, y muchas veces el objeto que no querían, para no hacer un debugging más que nada. Pero bueno, el toString es ese, y me queda el último, es un método finalize, que lo que hace es justamente llamarse antes de que aparezca el garbage collector. A ver, les traigo este dibujito. Teníamos esto hasta acá. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer un nuevo, así no me ocupa. Cree un objeto A que apunta a este objeto. Cree un objeto así, acá. A está apuntando a este. Cree otra variable B, sin importar de qué objeto sea, ¿no? Apunta a este objeto de acá. Y ahora decimos A se vuelve B. Cuando hicimos eso, estamos todos de acuerdo, lo que se hace ahora es que esto desaparezca y apunte directamente al de acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Este objeto, que no se puede acceder, pasa a ocupar espacio en memoria y es lo que se conoce como garbage. ¿Sí? Es basura o garbage, ocupa espacio en memoria. Es un objeto que ocupa memoria y no se puede usar. Entonces, cada tanto pasa el garbage collector y le dice, vos no estás haciendo nada, te borro. Pero antes de borrarlo al garbage collector, como una gentileza, le va a mandar el mensaje finalize. ¿Sí? Entonces, es automáticamente el garbage collector acá. Olvídense C++, no tenemos que nunca ni crear memoria ni borrar la memoria. Solo el garbage collector va a venir y lo va a borrar. Entonces, ¿qué va a hacer? Antes de borrarlo, le va a enviar el mensaje finalice. ¿Para qué? ¿O por qué es la idea? ¿Sí? Eso te ahorra un montón de dolores de cabeza. ¿Para qué es la idea de esto, de usar este método?
justamente muchas veces al principio lo que se hacía es, vamos a suponer que creo un archivo, ¿no? Entonces creo mi sistema, estoy creando una base de datos, por ejemplo, no un archivo, y creo mi acceso a la base de datos. En el constructor abro la base de datos. ¿Qué pasa? Por algún motivo llama al garbage y ese objeto no lo usé más. ¿Qué pasó? Nunca cerré la conexión con la base de datos y quedó abierta. Entonces, existía un método que se podía poner y el garbage collector lo llama antes de borrar. Entonces te avisaba, como dice ahí Beltrán, te avisa que lo va a borrar. Entonces, ¿vos qué podés hacer? Antes que me borre, cierro la base de datos. Y la cierro. Abrí un archivo, y se acuerdan la típica de los programas que se les colgó el programa y el archivo sigue bloqueado y tienen que reiniciar la máquina. No sé si les ha pasado, pero pasaba antes mucho. Justamente esto, estaba en memoria algo, lo borraron, pero quedó como abierto. Nunca les dijeron que no estaba más abierto. Entonces, por ese motivo no lo podíamos usar. La idea justamente es una mala práctica esa que se hacía, ¿sí? Entonces, el método está deprecated. Es más que nada por si lo vieron. ¿Qué significa? Que en las próximas versiones de Java lo más probable es que lo borren, ¿sí? La idea es no lo utilicen, ¿sí? Hay otro método más en Java que lo vieron recién, por ahí sí pasó desapercibido, pero más nombre, más this.getClass. Devuelve la clase en string del objeto. No lo damos mucho porque lo terminan usando mal. ¿Ven? Jugador me, Gonzalo class, le dice directamente getClass y lo va llevando. Pero bueno, olvídense por las dudas de objeto. Decime, Joaquín. ¿Sería un uso incorrecto usar el método finalice para hacer un log, por ejemplo, para un control interno? No, Saber justamente, sí, lo podrías usar a ver si cuándo se llamó, cuándo se destruyó, en realidad. Para poder tener un seguimiento, digamos, de eso. Sí, va a ser un seguimiento, sí, sí. Mi nombre es Gonzalo Class. Lo puso bien, ¿no? Sí, yo estaba. This.getClass. Si yo me lo comí, que lo he hecho mal. Directamente. Justamente como si fuera un procedimiento que quiero ejecutar. La idea es que en realidad podría tener el control. Mi nombre es Gonzalo, class jugador. Mi nombre es Gonzalo, class jugador tramposo. Ahí lo que está haciendo. El getClass devuelve clase jugador tramposo. ¿Se entiende hasta ahí? Más que nada esto me devuelve class jugador. Esto me está devolviendo ese mensaje. No, por ahí no me sirve mucho, pero bueno. El finalize no se utiliza, ¿sí? Lo que tiene malo de Java, por ahí que a Beltrán por lo visto le ha ido mal con el garbage collector, cuando nosotros usamos C++, tenemos que pedir el espacio para los objetos y somos los encargados de liberarlo. Y había dos tipos de problemas. Si liberamos un objeto que otra persona lo estaba usando, esa persona cuando quería acceder rompía todo. Y lo otro que puede pasar es que, no sé, porque dijeron ahí Beltri zafaste, por eso más que nada. Y había otro caso que si no lo liberábamos quedaba ocupando memoria hasta que nos quedamos sin memoria. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es, en Java, el garbage collector lo maneja Java, hace todo. Sí, Gonzalo, decime. ¿Qué es lo que pasa cuando liberás un objeto que estaba ya haciendo referencia a otra cosa? Esa cosa hace referencia a ese objeto y se rompe todo. ¿Qué es lo que pasa con ese se rompe todo? En Java no pasa nada, porque en Java no va a pasar nunca eso. En C++, dependiendo, vos podías estar imprimiendo Borland C++ en pantalla, podías pasar de todo. Porque vos le pedías un valor, por ejemplo, pedías un entero. Y para C++, ese objeto apuntaba a un lugar de memoria válido. Y leía el lugar que estaría el entero como si fuera un entero. Y te leía cualquier cosa, porque no estaba, te leía otros valores. Eso es lo mínimo, a veces se puede romper todo, ¿sí? Es como, a ver, el ejemplo sería así. Vamos a suponer que acá este A lo borró y había por acá un tímido alguien usándolo. Un C. Vino el garbage collector, entonces dijo, bueno muchacho, llegó la limpieza. Y ahora digo c.getEdad. Esto en C++, ¿no? No en Java. En Java esto no pasa. ¿Qué pasaba? Y lo lee igual. Lee la memoria como si estuviera el objeto. Y por ahí esa memoria ya la está usando otro objeto. Y leía cualquier cosa. Pantalla azul de Windows. Sí, a mí yo me acuerdo que imprimí por pantalla Borland C++, Borland 3.1. Son desastres. Pero bueno, eso era con C. En Java, directamente no va a venir nunca el garbage collector si hay alguien apuntándole.
Java solo detecta que hay alguien apuntándole y con lo cual no viene nunca. Con lo cual no tienen ese problema. Justamente soluciona ese problema. El único, sí, era horrible, porque normalmente a veces te olvidabas de liberar un carácter, pedías memoria para un carácter, te olvidabas de liberarlo y por eso ocupaste toda la memoria al leer un archivo. Y no te andaba y era un error muy chiquito al inicio. Por eso tenían que tener mucho cuidado. A ver, el garbage collector, lo malo que tiene Java es que no se puede llamar. No le podemos decir limpia toda la memoria. Se sugiere, nosotros podemos poner en cualquier momento system, vamos a poner acá en el ejemplo, y por eso no hago ningún ejemplo con el finalize porque no se llama cuando él quiere, system.gc. Y lo que ahí hacemos es sugerir que sería deseable, por favor, señorito Java, que pase el garbage collector. Pero no lo ejecuta automáticamente. ¿Sí? Ese es el asunto que tenemos. Claro, serían los destructores. Finalize sería el destructor, exactamente. Pero bueno, ese es más que nada el único problema, que a veces por ahí se dice, bueno, si yo quiero que no me ocupe memoria, que me libere, necesito un par de controles, por eso hay máquinas virtuales de Java específicas, ¿sí? Para tiempo real, para otras cosas, pero eso es mucho más avanzado. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda de todo esto? Ya con esto cortamos acá. Tenía para hacer un par de cosas más, pero lo hacemos en la clase que viene. Así pueden preguntar y hacer consulta y prepararse el mate que están pidiendo gritos ahora. ¿Sí? Ya lo corto. Sí, decime, Rubén. Te grabo la consulta tuya. Sí, consulta. Se supone que ahora en el último práctico, el 3 que subieron, también hay que usar herencia y demás, ¿no? ¿O va a haber El 3 no tiene herencia. Ya casi que les podría subir el práctico 4 para que vayan practicando. Y les mete una presión terrible, ¿no? Pero bueno, sí, les podría subir el 4. Ahí es donde Marcelo dice que yo soy el malo. Sí, el 3 es sin herencia. Y el 4 es una herencia muy simple, vienen todavía. Es bastante dirigida la herencia, no tenemos mucho problema. ¿Sí? Fíjense que la herencia, el mayor poder que tenemos es el ejemplo bien del jugador tramposo. Usamos todo lo que teníamos hecho con un jugador tramposo y funcionó bien. No tuvimos que hacer nada. Fíjense que de uno no funcionó. Entonces, bueno, necesitamos por lo menos el práctico 4 y el 5 y ahí ya el 6 y 7 son los que van a tener que sentarse un ratito a pensar los ejercicios. Pero bueno. Corto la grabación, los dejo si quieren ir a hacerle consulta a los chicos, ya están en las salas. Sí, venimos...